Así que Filipenses capítulo 1, del 1 al 11. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, pues cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta tremenda mañana en la que tú has puesto una cita con nosotros, con nuestro corazón, con nuestro pensamiento, con nuestro intelecto, pero también con nuestra necesidad profunda de ti, Señor. Oh Señor, estamos aquí expuestos a un Dios santo que todo lo sabe, que todo lo conoce. Y Señor, somos culpables de tantas cosas, pero por Jesucristo podemos tener audiencia contigo. Porque si somos cubiertos por la sangre de Jesús, podemos venir confiadamente ante tu trono de gracia. Señor, te pido que tú seas con nosotros aquí, Señor, al expandir tu palabra, al enseñar lo que tú tienes en los tesoros de la Escritura para cada uno de nosotros. Te pedimos que seas con la enseñanza en el santuario principal, con el pastor Cliff Watson, ya que nuestro pastor principal está de vacación, Señor, este domingo. Úsalo, Señor. Te pedimos por las aulas que están enseñando en los grados de nuestros niños. Gracias por esos maestros que siguen el currículo, Señor, y que sacrifican y ponen de su tiempo para plantar esa semilla de enseñanza a nuestros pequeños. Gracias, Señor, por tu seguridad, por el equipo de seguridad a nuestro alrededor que está vigilando, que está sirviéndote, Señor. Gracias por los ministerios de esta iglesia. Somos tan bendecidos, Señor. Gracias por tu mano de provisión, porque tú eres fiel, Señor. Gracias por las iglesias alrededor que enseñan la Biblia, que no solamente seleccionan ciertos pasajes para hacer sentir bien a la gente, sino que dan la enseñanza, Señor, de la Biblia. Te pedimos por los ministerios que apoyamos como iglesia. Tenemos el privilegio, Señor, de ser tus siervos y de proveer las necesidades de otros ministerios que apoyamos. Los ponemos hoy en oración, Señor, al pensar en ellos. Gracias te damos por su fidelidad. Pensamos en el pastor Mando, Señor, en Capilla Calvario de Tecate. Sé con él mientras él enseña tu palabra. Sé con esa congregación. Señor, que tú sigas trayendo fruto para sus vidas y para esa iglesia. Señor, te pedimos por nuestro gobierno, desde el presidente, Señor, hasta su gabinete. Te pido que tú traigas salvación para con ellos, que hagan un cambio, Señor, en su perspectiva y que, Señor, ellos lleguen al conocimiento de Jesucristo y que tengan una salvación gloriosa. Señor, te pedimos por las autoridades locales, nuestros municipios, Señor. Te pedimos por los gobernadores. Señor, por toda persona en autoridad que gobierna sobre nosotros, incluso nuestro trabajo, Señor. Señor, sé con ellos, ministrales, ayúdanos a ser de bendición para ellos. Te damos gracias, Señor, por nuestra fuerza policíaca y por nuestros bomberos, aquellos que arriesgan su vida y su bienestar para protegernos a nosotros, para rescatarnos e incluso, Señora, en algunos casos para proteger nuestras pertenencias. Bendícelos, Señor, este día. Te pedimos por el pueblo de Israel, Señor, y el conflicto. Señor, sabemos que realmente todo está en un calendario bíblico y que tú sigues en control, pero en este control, Señor, sabemos que
Incluso hay personas que están doliendo y están sufriendo. Te pido por el pueblo de Israel que tú los traigas a salvación y que ellos puedan reconocer que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador que han estado esperando por mucho tiempo. Señor, ministranos a través de tu palabra. Señor, tu verdad nos lava y nos limpia. Así que háblanos, Señor. Ilumina nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Doblega nuestro corazón a tu voluntad. Haz algo maravilloso, Señor, al rendirnos nosotros a lo que tú quieres para nosotros. Te dejamos nuestras ambiciones, Señor, las cosas que queremos lograr, nuestros sueños, los ponemos a tus pies, como hemos cantado, Señor. No hay lugar más alto que al decir, Señor, aquí estoy, haz algo con mi vida, usa mi vida, háblame, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Todos decimos, amén. Podemos tomar asiento. Había una pareja que estaba pasando una etapa difícil en el matrimonio. Estaban tan ocupados criando sus niños que al pasar de los años se fueron distanciando. Él ocupado en el trabajo, ella ocupada en su trabajo, en la crianza de los niños, casi ni se hablaban. Y al pasar de los años se dan cuenta que hay un distanciamiento, han tomado enfoques diferentes. Las cosas han cambiado, no platican, al menos que no se trate de los niños o de la escuela de los niños. Entonces, quieren hacer un cambio y deciden ir a consejería matrimonial. Van con el pastor y el pastor los escucha y les dice, tienen que aprender a leer la Biblia juntos y tienen que orar juntos. Pero vamos a hacer la cosa un poquito más simple. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una cita romántica? Y la verdad no lo recuerdan. Entonces dice el pastor, hazme un favor, háblale a la suegra favorita y dile que te cuide a los niños, por favor. Un viernes, un sábado, un domingo por la noche. Y hagan una cita. Llévala a un restaurante caro. Consiéntela. Lo que quiera. Si quiere langosta, langosta. Si quiere bistec del fino, del Fleming's, llévala a Fleming's. Si quiere Texas Roadhouse, está muy ruidoso, llévala a un lugar más romántico. Muy bien, entonces consiguen a la niñera, la suegra favorita, y se van a una cita romántica. Y están ahí, viene el menú, ordenan sus langostas y sus comidas finas. Y después se le acerca a la esposa y le dice, cariño, mi amor, dime algo romántico, algo que haga que mi corazón lata más fuerte, que me haga latir ese corazón. Le dice el esposo, mi amor, se me olvidó mi cartera. ¿Qué tiene que ver con nuestro estudio esta mañana? Absolutamente nada, nada más quería contarle la historia. Claro que tiene algo que ver. Mi oración es que lo que cubramos hoy en el material nos haga latir ese corazón con emoción para Jesucristo. Que nos haga recordar el amor que Dios tiene por nosotros. Y que Dios no ha terminado la obra que ha comenzado en cada una de nuestras vidas. Porque a veces nos ponemos tristes, hermanos. A veces nos deprimimos. A veces la vida no está donde nosotros quisiéramos. Como introducción, yo sé que el pastor Mario está cubriendo el libro de Filipenses en los miércoles por la noche. Y generalmente cuando venimos a cubrir como invitados especiales no cubrimos un libro que el pastor principal esté cubriendo. Pero voy a romper las reglas un poquito, ¿verdad? Al cabo es domingo por lo menos, ¿verdad? Esta es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipos durante el arresto en casa del apóstol Pablo alrededor del año 61 AD. Pablo está esperando para comparecer ante el tribunal antes del emperador César en Roma. Hechos 28, versículo 30 y 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
Pablo estaba bajo arresto, pero un arresto en casa y podía recibir visita. ¿Saben? Esto parece una iglesia en casa. Lo que el enemigo intenta usar para mal, Dios lo puede usar para bien. Y aunque estaba encarcelado, Pablo podía enseñar la palabra y podía predicar el evangelio de Jesucristo. Pablo escribe esta carta de los Filipenses a una iglesia que él había plantado, a ese grupo de creyentes que realmente estuvo unos años antes con Pablo y lo apoyaron a él mientras él estuvo en Filipos. Lo apoyaron moralmente, lo apoyaron en oración, lo apoyaron físicamente, apoyaron financieramente, le ayudaron en toda forma. Creo yo que también le ofrecieron su amistad. Creo que ellos eran de gran bendición para Pablo y vamos a verlo esto próximamente. El pensamiento del pasaje, como ha aprendido el pastor Terry, condensar el pasaje en una oración, quizás 2 oraciones. El pensamiento es: Dios te ama tal y como eres, y cuando te rindes y entregas tu vida a Él, verás que Él es fiel para completar la buena obra que comenzó en ti. Dios es fiel. Puedes ver tu pasado y las cosas que Dios te ha librado. ¿Qué pasa? Dios ha sido fiel. Dios está siendo fiel ahorita. Dios va a ser fiel en el futuro. Y eso es algo que Satanás siempre quiere que se nos olvide. Quiere que nos demos a nuestros temores, a nuestra tristeza. ¿Por qué? Porque quiere que quitemos nuestro enfoque de Dios. Así que Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que quiere seguir obrando en tu vida y quiere completar la obra que Él ha comenzado en ti. El bosquejo, 3 cosas simplemente quiero subrayar. Versículo del 1 al 3 dice: en mi pensamiento. El apóstol les está diciendo a los Filipos que ellos están en su pensamiento. La segunda parte, versículo 4 al 6, en mi oración. Siempre están en mis oraciones. Y versículo 3, en mi corazón. Siempre lo recuerdo con cariño. Filipenses 1, la primera parte del versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Sabes que cuando vas al cielo, lo que quieres escuchar del Señor es que Él diga: bien hecho mi fiel siervo? No es: bien hecho mi pastor, bien hecho mi ujier, bien hecho mi anfitrión, bien hecho mi seguridad, bien hecho mi diácono, bien hecho mi pastor. No, es: bien hecho mi fiel siervo. Así de simple. Ser fieles con lo que el Señor nos ha puesto enfrente de nosotros como tarea. Esta carta fue escrita por Pablo, menciona a Timoteo. Pablo enfatiza que son siervos de Jesucristo. Me gustan algunas otras traducciones que aclaran que la palabra siervo aquí en el contexto es esclavo. Esclavo de Jesucristo, la traducción Nueva Viviente, la Biblia de Júbilo y la Nueva Traducción Americana Internacional también nos dice que es la palabra esclavo. Esclavo, por definición, es considerado como una propiedad de un ciudadano romano, una persona atada a servicio sin recibir salario. La palabra esclavo o siervo en el griego se define como la palabra doulos. Aquí tenemos un ministerio en la iglesia que le llamamos el ministerio de doulos, que se encarga de limpiar las mesas, preparar y limpiar antes y después de las actividades, y son varones, y nos decimos doulos, o siervos o esclavos. En hebreo la palabra es ebed, que tiene un significado similar. Pero nos habla de un esclavo por voluntad. Yo soy esclavo, ya soy hecho libre, pero yo quiero estar sirviendo a mi amo. Y tenemos una ilustración de esto, que es la ley mosaica, que nos permitía que un esclavo se convirtiera en un esclavo voluntario. En Éxodo 21 vemos que nos da un poco de conocimiento acerca de este concepto. Un esclavo puede ser liberado en el 7º año de servicio, pero si mientras estuvo con su amo tuvo una esposa y tuvo hijos, el amo tiene derecho de quedarse con esa esposa y quedarse con esos hijos. Entonces el esclavo, después de 7 años de servicio, puede ser liberado, pero él puede decir: yo quiero quedarme con mi amo
y servir a mi amo voluntariamente, porque ahí tengo a mi esposa y porque ahí tengo mis hijos. Si podemos ir rápidamente al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 21, versículos 5 y 6. Espero que ya se hayan abrochado los cinturones porque ya me empezó a dar efecto el café, ¿verdad? Éxodo 21, versículos 5 y 6. Dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o el poste, y su amo lo horedará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Lo marca como con un arete al siervo, y ese es un esclavo libre que será su siervo voluntariamente para siempre. Un siervo voluntario. ¿Sabes que cuando sirves a Dios es lo que estás haciendo? Te conviertes en un siervo voluntario. Y no porque Él tenga el interés de que tenga tu esposa o tus hijos como es un amo hebreo en la época bíblica antigua, sino porque el Señor te ha liberado del pecado, porque te ha liberado de una sentencia de muerte. Ya eras culpable y destinado al infierno, pero Jesucristo hizo este sacrificio de dar su vida por ti y recibió los latigazos y la muerte y sangró por tu pecado y por mi pecado y tomó mi lugar. Entonces, ¿cómo no podemos decirle, Señor, te doy mi vida, te doy mi corazón, te entrego todo mi ser, todo te lo debo a ti? Me has librado de las cadenas del pecado, de una sentencia de muerte, he sido perdonado, he sido redimido. Quiere decir que el precio de tu pecado fue pagado. Es como si el juez se levantara del estrado y fuera y se pusiera tu uniforme de prisionero y tomara tu sentencia. Jesús hizo eso por nosotros. Y ahora, si conoces a Jesús, si te has rendido, si has entregado tu corazón, has puesto tu fe en Él y le perteneces a Él, has nacido de nuevo y has sido liberado y eres libre para servir a Cristo libremente, con libertad. Ponte a pensar en eso. Un cristiano no puede servir y separar la fe de su servicio. El cristianismo es caracterizado por el servicio. La palabra cristianismo se define como Cristo. Un cristiano es como un Cristo, un imitador de Cristo. El doctor Warren Wiersbe dice, yo necesito más el trabajo que el trabajo a mí. Así que es importante servir a Dios y servir a su pueblo y servir a su iglesia. Déjame decirte qué es lo que sucede por osmosis natural cuando estás sirviendo. Hay contabilidad, porque estás sirviendo con otros varones, si eres varón. Entonces, ¿qué? Tienes que portarte bien, porque si no te portas bien, no solamente Dios lo sabe, sino que también la gente con la que estás sirviendo lo sabe también. Así que es una motivación. Cuando sirves también, ¿qué es lo que pasa? Que si estás desanimado, alguien puede traer ánimo a tu vida. Y por lo menos pueden orar por ti. Y tú puedes animar a alguien y puedes orar por alguien. Así que no puedes separar el cristianismo del servicio a los demás o el servicio a Dios. Algunas realidades acerca del servicio es que cuando sirves a aquellos que están heridos y que están doliendo. Eso es algo que siempre va a suceder. Y cuando sirves, tú mismo va a haber ocasiones donde vas a estar doliendo y vas a estar herido. Y alguien te va a herir. Eso es algo natural. Y también cuando sirves, vas a herir y vas a lastimar a alguien quizás. A veces no se puede evitar. No estoy diciendo que lo hagas intencionalmente, pero a veces lo hacemos sin querer. Es como una sinfonía musical que mezcla a nuestro sanador, que es Dios, y Jesucristo, con el pueblo que es herido a veces. Solamente Dios puede pensar en un plan como este, que use a los humanos
para hacer algo que Dios ha diseñado. Así que tienes que involucrarte y tienes que servir. Porque si separas el servicio del cristianismo, terminas con religión. Es lo único que sucede. Tienes una lista de reglas que seguir y ya. Pero el Señor no quiere religión, quiere una relación. Cristo es nuestro ejemplo. Incluso recuerda que Él lavó los pies de los discípulos. Lo vemos eso. ¿Por qué lo hizo? Porque les estaba enseñando cómo ver una necesidad. Algo tan simple como los pies están sucios, vamos a limpiarlos. Jesús era muy práctico. Pero también quería que aprendieran que el mayor título que puedas tener en esta tierra es el de siervo. Mateo 20, 27 y 28 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía su destino, la cruz. Ese es mi destino, la cruz. Y fíjate cómo cambian las cosas. Ahora, si tú has puesto tu fe en Jesús, tu destino también lo sabes. Tu destino es el cielo, la eternidad con Dios. Ese es tu destino. Para nosotros se nos hace muy fácil cantar himnos como: yo me rindo a ti, todo te lo doy, todo te lo entrego, mi vida está anclada a ti. Pero a veces fallamos de gran manera porque pronunciamos estas palabras, pero no las implementamos en nuestra vida. Como que las creemos nada más con la boca, pero a veces no con la mente y a veces no con el corazón. Entonces, ¿qué? ¿Estamos mintiendo? Hay que considerar eso. Si no realmente le entregamos nuestro corazón, nos estamos aferrando a nuestro egoísmo, a nuestra ambición, a la vida que deseamos formar, y decimos frases como: mi vida es importante, yo tengo planes, yo tengo una vida, yo me merezco, o etcétera, 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 etcétera. Y yo sé que hay convicción con esto que estoy diciendo, pero es un error que yo también he cometido en la vida. Pero gracias al Señor por su compasión y su misericordia, que me ha revelado que estoy tan lleno de gratitud. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no darle más de mi ser? No hay que perder la esperanza, porque viene lo mejor. La segunda parte del versículo 1 en Filipenses dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esta es una iglesia que Pablo plantó 11 años atrás durante su segundo viaje misionero, y esta es la primera iglesia establecida en el continente europeo, la iglesia de Filipos. La primera iglesia europea. O sea que todos mis ancestros fueron a esa iglesia, todos los europeos. Lo digo de broma, dice por favor. A todos los santos, la palabra santo, alguien que es santo o es apartado para los propósitos de Dios. Santo quiere decir apartado. Si tú le has entregado tu corazón a Jesús, ya te apartó. Así de fácil. Te ha apartado. Eres un santo. Y si tú decides que Dios use tu vida, eres apartado para su propósito. La tradición y la Iglesia Católica nos enseña que para ser santo tienes que hacer milagros, tienes que estar muerto y tienes que ser canonizado. No es lo que dice la Biblia. Pablo no le está escribiendo a muertos. No le está escribiendo a personas que han sido canonizados o hecho ciertos milagros. Él le está hablando a los creyentes de Filipos. Entonces, tú eres un santo, tú eres un santo, tú eres un santo o una santa. ¿Por qué? Porque has puesto tu fe en Jesucristo y tu vida está anclada en Él. Tu fe está en Jesucristo. Entonces, a todos los santos, tú eres un santo si le das tu vida a Jesús, pones tu fe en Cristo Jesús. Él escribe a los santos o cristianos en Filipos, dice: con los obispos y los diáconos.
Los obispos son los líderes que están a cargo de la responsabilidad de la iglesia, los que tienen la responsabilidad de administrar o quizás de enseñar la palabra de Dios. Y los diáconos de la iglesia son aquellos que tienen las posiciones para el servicio práctico de la iglesia, como el servir de las mesas. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 6. Así que vemos la estructura que es los santos, compuesto de todos los cristianos. Tenemos a los diáconos, que son los servicios de la iglesia, y los obispos, el liderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria esa estructura? Porque la iglesia de los Filipos o la iglesia del primer siglo estaba cometiendo los mismos errores que Moisés estaba cometiendo en el Antiguo Testamento. Que Moisés estaba tan ocupado juzgando y ministrando al pueblo que se estaba desgastando. No hay suficientes horas en un día para hacer todo el trabajo. En el ministerio siempre es esta la fórmula. La mies es mucha, el trabajo es mucho, pero los obreros ¿son qué? Son pocos. Entonces, cuando yo me siento abrumado por la cantidad de trabajo que hay, aquí en esta iglesia nada más, busco en la Escritura y me dice, siempre va a ser así. El trabajo es mucho y los obreros son pocos. Pero si fueran muchos los obreros, quizás como en el caso del Antiguo Testamento, el Señor diría, son muchos, que se hagan menos para que yo reciba la honra y la gloria. Tenemos a los obispos, los líderes, y tenemos a los diáconos, aquellos con las cosas prácticas. ¿Para qué? Para que los pastores se puedan enfocar en la enseñanza, en el estudio, en la administración de la iglesia, en lo que es criar discípulos y en enseñar la palabra de Dios. ¿Sabes que esta iglesia está bendecida con un buen grupo de diáconos? Gracias a Dios por nuestros diáconos. Son los que tienen las llaves del edificio, los que tienen el código de alarma, y cuando hay un evento son los que vienen, los que abren, se aseguran que todo esté limpio, que los baños estén en orden, que el equipo de mujeres se reporte, que todo tenga una orden. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado. Y para que el pastor pueda venir aquí y pueda enseñar. Porque si no, es el pastor el que tiene que preocuparse de todas esas cosas. Así que gloria a Dios por el equipo que nos ha dado. Los obreros son pocos y la obra es mucha y siempre va a ser así. Pero únete a esa obra y únete a esa estructura. De no tener eso en este lugar, realmente sería imposible mantener el ritmo que hay en este ministerio. Esta pequeña iglesia aquí en la esquina de la Cedar y la Merrill ha sido de gran bendición para miles de gentes a través de los años. Y para muchos ministerios, no nada más aquí, en México, en otros países, en Centroamérica y en Sudamérica. Esta pequeña iglesia, aquí, no es una mega iglesia. Sí es más grande que el promedio de las iglesias quizás, pero qué bendición poder servir y mantener el ritmo que tenemos, pero no lo podemos hacer sin la estructura, ni los diáconos, ni los obispos. Dice en el versículo 2 de 1 de Filipenses, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo familiar que usa Pablo, gracia y paz. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo y le escribe a Tito, él agrega la palabra misericordia, porque ellos son ministros de la palabra de Dios. Y porque necesitan misericordia. Y a veces los pastores no reciben misericordia de la congregación. No me estoy refiriendo a una falla moral donde el pastor quede descalificado de ser pastor. Me estoy refiriendo simplemente a cosas cotidianas como el pastor no sonríe. Créanme que yo tuve una plática con alguien que me dijo, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor, ¿cuándo fue la última vez que lo viste sonreír? ¿Cómo? Es que nuestro pastor no sonríe. Nuestro pastor está de luto. Eso fue en la temporada que su esposa había fallecido. Por favor, ¿cómo quieres que nuestro pastor esté sonriendo? Si mi pastor estuviera sonriendo en este momento difícil en su vida,
yo estaría muy preocupado, la verdad. El pastor no me dijo hola. Yo puedo decirte que probablemente 97% de posibilidad no te dijo hola porque tiene algo más en la cholla, en la cabeza o en la mente. No es porque esté enojado contigo, es porque algo está sucediendo o quizás está repasando sus notas en la mente. Hay 2 sermones en la mente del pastor, el que predica y el que predica después al pensar, se me olvidó decir esto, o quizás tuve que haber dicho esto o agregado esto a mis notas. Hay mucho en el pensamiento de un pastor. Gracia y paz a vosotros, el Padre del Señor Jesucristo, pero en el caso de los pastores dice misericordia. Los pastores necesitan misericordia. Así que oren por sus pastores. Oremos por nuestro pastor principal, oremos por el pastor Mario constantemente. Paz, la palabra paz se refiere a la paz que solamente Dios nos puede dar. En Filipenses 4, 3 versículos después, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa entendimiento. A veces no hay sentido lo que estás pasando en tu vida, pero Dios solamente puede darte esa paz que sobrepasa entendimiento humano o entendimiento científico. A veces ni los doctores pueden explicarte cómo es que tú puedes tener esa paz a pesar del cáncer o a pesar de lo que esté sucediendo. Hace poco tuvimos nuestra semana de oración y fue un evento glorioso. Como diría el pastor Chuck Smith, glorioso. ¿Por qué? Porque el Señor estuvo aquí presente, corazones fueron sanados, cadenas fueron quebradas y personas heridas fueron tocadas y sanadas también. Es importante orar. Versículo 3 de 1 de Filipenses dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Algo de Pablo es que siempre está dando gracias. Siempre en sus oraciones, gracias Señor. Y sabes que si tú empiezas a dar gracias en tu oración, tu perspectiva cambia. Ya no te enfocas en el problema, te enfocas en un corazón de gratitud y en la fidelidad del Señor. Gracias, Señor. Y cada que Pablo ora por los de Filipo, hay un elemento de acción de gracias y de gozo por esos santos. Cuando pienso en ustedes, me sale una sonrisa y tengo buenos recuerdos y esto llena mi corazón de gozo y alegría. Ya ni me importa que esté encarcelado. Ya ni me importa lo que pase con mi vida. ¿Por qué? Porque tuve la alegría de pasar un tiempo con ustedes. Y cada que me acuerdo tengo memorias bonitas. Es lo que les está diciendo. Eso me sucede a mí cuando pienso en mis hijas, cuando pienso en mi familia, cuando pienso en mi esposa. A veces voy manejando y me entra una memoria y me causa una sonrisa. Y digo, gracias Señor. Gracias por permitirme estar ahí en ese momento en vez de estar en mi teléfono. ¿Verdad? Gracias, Señor. Pero también sucede cuando pienso en alguno de las personas que he discipulado a través de los años. Ver ese joven que vino cansado de la vida, aceptó a Jesucristo y está caminando con Cristo y ves el fruto en su vida. Hay gozo. Ese gozo también nace cuando estoy aquí enseñando en español y conozco a algunos de ustedes por años y he visto la fidelidad de Dios en tu vida y los frutos en tu vida. Y he visto que Dios ha seguido invirtiendo en tu persona y cómo has madurado a través de los años. Me imagino que este tipo de gozo es el que está sintiendo Pablo al decir: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hebreos 13:17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Cuando un pastor se acuerda del pueblo de Dios, siempre quiere hacerlo con alegría. La mayor parte del tiempo es así. Nos acordamos de alguien y nos acordamos con gozo. Alguien dice un nombre, alguien dice Roberto y dices: ah, Roberto, qué buen hermano.
Pero no siempre. A veces nos dicen un nombre y nada más, nos da tristeza también. Porque hay ocasiones donde las personas están tan llenas de egoísmo que toman malas decisiones. He tenido hermanos que vienen y me dicen, pastor, el Señor me está guiando a irme a otra iglesia. Ok, cuando usas esa carta del triunfo en la baraja, ¿cómo puedes ganar? Cuando dices, Dios me dijo, vete de aquí, ¿qué dices como pastor? Yo nomás le digo, a ver, ven para acá, Chuchito, ven para acá. No vienes a oración, no vienes a la iglesia, nunca viniste a consejería, nunca viniste conmigo para orar acerca de esto. Pero me estás diciendo que el Señor te está dirigiendo. No me puedes convencer que es el Señor. Y luego sacan la escritura fuera de contexto y te dicen, pero Hechos 5:29 dice que es necesario obedecer a Dios mejor que a los hombres. Estás sacando la escritura totalmente fuera de contexto, pero haz lo que tienes que hacer entonces. Y ya. Yo sé cómo termina esa historia. La he visto decenas de veces, la verdad. Y es algo triste. Pero tienes que confiar que el Señor sigue en el trono y que el Señor no ha terminado con esa vida. El Señor es más grande que nuestras divisiones, más grande que nuestros caprichos, más grande que nuestros errores. Pero si haces una decisión basada en la carne, guiado por tus sentimientos, la historia no va a terminar muy bien. El Señor va a traer su corrección. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así de fácil. Vivimos con nuestras decisiones. Pero Pablo aquí se regocija por los filipenses. Iglesia, yo en lo personal quiero ser una bendición para mi pastor. Quiero que cuando alguien mencione mi nombre a mi pastor principal, él diga, es un buen hermano, puedo contar con él. Si le asigno algo, se cumple. En vez de que diga, ¿qué hizo? ¿Verdad? Cuando se mencione mi nombre. Así que aprendamos a hacer bendición a nuestro pastor, pero aprendamos a hacer bendición el uno al otro también. Que cuando alguien mencione tu nombre, la otra persona diga, es de bendición esta hermana o es de bendición este hermano. Él me trae ánimo. Él me trae aliento a mi vida. Él me acuerda a mantener mis ojos en Cristo y seguir adelante. Punto número 2, mi oración. Filipenses 4:6 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Siempre orando en todas sus oraciones con gozo y por todos. La oración es constante, siempre incluye gozo, es muy extensiva, los incluye a todos, nombre por nombre. ¿Te imaginas? Lo menos que puedo hacer y lo mejor que puedo hacer es ser fiel en orar por ti y por tu situación. Así que cuando un hermano te dice, esto está sucediendo en mi casa o estoy pasando por esto, no le digas, ok, después oro por ti. No, vente para acá, vamos a orar en ese instante. Porque si no lo haces, a lo mejor nunca lo vas a hacer. Pero si lo haces ahí, aumentas la posibilidad de que vayas a recordar a ese hermano a través de tu semana o esa hermana. Así que haz una práctica de eso. Eso es algo que aprendí yo de un hermano aquí en esta iglesia. Lo mejor que puedo hacer es orar. El tema de Filipenses es gozo, eso lo han oído ya del pastor Mario. Pablo piensa constantemente en la iglesia de Filipos y esto le causa gozo. El comentarista Morgan dice lo siguiente, esta es la gran carta de Pablo. Fue en Filipos que cantó dentro de la prisión a la medianoche, acompañado por Silas. Ahora, una vez más, está en prisión, pero esta vez está en Roma. Se acuerda del tiempo que estuvo en prisión y el Señor hizo un milagro grande y lo sacó de la cárcel. Versículo 5, Filipenses 1, por vuestra comunión en el Evangelio. Unas traducciones dice por su participación. Los filipenses ofrecieron su amistad, su apoyo financiero. En sí se convirtieron en socios en su ministerio, en expandir el Evangelio.
desde el primer día hasta ahora, dice la Escritura. No esperaron que su ministerio se convirtiera en una mega iglesia o en una iglesia grande o en un ministerio de éxito. Ellos siempre lo apoyaron. Eso es importante. Nosotros apoyamos a otras iglesias. Apoyamos a Pueblo Escogido, a Tu Vuelta para Cristo, Avanzando en Misiones Nativas en India, Gideon Internacional, los que dejan las Biblias en los hoteles, Ministerios de Cuidado Intensivo, apoyamos a Capilla Calvario Puente Tecate, a Calvary Chapel en Landers, también otra lista de ministerios a través de tu contribución financiera, a través de tus oraciones por todos estos ministerios. Y a lo mejor ni sabías que estamos apoyando a tantos ministerios. ¿Por qué? Porque queremos que el Evangelio siga adelante y queremos ser de bendición para la iglesia. Versículo 6, estando persuadido de esto, aquí está, ahora sí, la carne con las papas de este mensaje. Persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este es uno de los pasajes más preciosos en la Escritura, que contiene tanta esperanza, tanto ánimo, porque nosotros somos un desastre. Cometemos tantos errores en la vida. Y eso es algo que Satanás usa para gritarnos y recordarnos de que no valemos la pena. Pero mira, aquí dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos buenos para fracasar nosotros, somos buenos para el desorden y somos indignos. Y a veces, como la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:17, podemos ser un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, como si no hubiera esperanza. Pero ¿quién es el que comenzó la buena obra? Díganme. Dios. ¿Quién la comenzó? Dios. Y Jesús es el autor y el consumador o perfeccionador de nuestra fe. En Hebreos 12:1-3 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él subió a la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Quién comenzó la obra? Dios. Y Él va a ser fiel para cumplirla. Y Dios no miente. Dios no falla. Entonces tenemos esperanza. Donde te encuentres en tu vida, Dios no ha terminado con tu vida. Quizás Dios está apenas por hacer algo tremendo en tu vida. Pero va a depender de tu nivel de humildad y rendimiento ante Dios. Cuando tú le des permiso para que Dios obre, entonces Dios va a decir, ya tengo luz verde, vamos a comenzar. Hay esperanza y no depende de nuestra fidelidad, sino que proviene de la fidelidad de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. Esto es increíble. Es asombroso su poder, ¿verdad? Él es justo y misericordioso y es compasivo. Si estamos en rebelión, Él no nos puede usar porque nos ama. Así que tenemos que alinear nuestro corazón con su voluntad. Él obra todo para bien, lo vemos en Romanos 8:26-28. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, más que vencedores. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segunda de Corintios 3:16-18 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.
porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Señor te lleva de gloria en gloria. Él va a perfeccionar, a terminar, a completar esa obra que comenzó en tu vida. Dios nos libera de estar atados y controlados por las opiniones de los demás. ¿Qué? Quiere decir que tu vida, tu imagen, tu autoestima no se define por la opinión de los demás. Quiere decir que no importa lo que las otras personas opinen o piensen de ti. Lo que importa es que Dios comenzó la buena obra en tu vida. Así que los likes en Facebook o en Instagram o en cualquier otra red social no definen quién eres tú. El que define quién eres tú es Dios. Ahora eres libre de enfocarte en las críticas de los demás. Ahora puedes enfocarte en brillar para Jesús. Charles Spurgeon lo dice así, dice, porque esta buena obra ha comenzado, Pablo está confiado de que va a ser completada. Dios es un trabajador que termina su trabajo. ¿Dónde encuentras que sea acepto una instancia donde Dios no termina alguna obra y la deja incompleta? Muéstrame algún mundo abandonado que haya quedado a medias y no esté formado en su totalidad. Muéstrame un universo removido de la rueda del alfarero con la figura sola del diseño y el barro endureciéndose y la forma sin figura por estar incompleta. No existe. Dios termina lo que Él comienza. Yo sé que el pastor Terry y el pastor Mario, ambos están enseñando a través del libro de Génesis. En el libro de Génesis, en la creación, puedes ver un patrón. Dios hace una obra y después dice, y vio que es bueno. Dios lo termina. Dios te da un futuro, una esperanza, como dice Dios al pueblo de Israel en Jeremías 29:11, para un futuro y una esperanza. Dios no ha terminado la obra que comenzó en tu vida todavía y no la va a terminar. Quizás, o más bien, hasta la venida de Jesucristo es cuando se completa nuestra obra, la segunda venida. Pero Dios la va a terminar. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primera de Corintios 1:4-9 dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 de Primera de Corintios 1, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Qué buenas noticias. Dios va a completar la obra que comenzó en tu vida. Ahora puedes estar tranquilo, tranquila, de pie, desde un lugar de victoria, porque Dios tiene la victoria. Él tiene la palabra final. Puedes caminar en victoria y puedes defender desde un lugar de victoria. En mi corazón, nuestra tercera parte, versículo 7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Me acuerdo de la melodía en la película de Tarzán, la caricatura de Walt Disney, donde Phil Collins dice, siempre estarás en mi corazón. Es lo que dice la letra de esa canción. En mi corazón por siempre estarás. Hay personas, hay hermanos, hay hermanas, hay memorias que guardo muy, muy cerca a mi corazón. Y así está el apóstol aquí diciendo,
yo los tengo en mi corazón. Cuando amas a alguien es fácil orar por ellos. Y cuando conoces a alguien que es difícil de amar, ora por ellos. Y a lo mejor el Señor cambia un poquito tu corazón y se te hace un poquito más fácil orar por esas personas al cambiar tu perspectiva. Es fácil orar por los filipenses. Todos vosotros sois participantes conmigo, dice, de la gracia. En Hechos 16, Pablo está en Filipos. En ese entonces Dios se manifestó en gran manera. Pablo tuvo una fuga de esta cárcel, fue vindicado ante los magistrados, como que se repite la historia, ¿verdad? Está siendo acusado, es puesto en libertad. Así que Pablo y los filipenses comparten momentos inolvidables. Ambos reconocen la necesidad de la gracia. Yo aprecio mucho a mis hermanos y hermanas que han experimentado la gracia, porque el que mucho ha sido perdonado es muy, muy, muy agradecido. Hay un himno, gracia más grande que todo mi pecado. La gracia del Señor nos trae a su arrepentimiento y su misericordia es nueva cada día. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no complacerle? ¿Cómo no vivir para Él? Hay otro himno que dice, te necesito hoy, sí, bendito ser, ninguno como tú paz puede dar. Señor, te necesito, sí te necesito, bendíceme, oh Cristo, vendré a ti. Señor, te necesito, sí te necesito, bendíceme, oh Cristo, vendré a ti. Filipenses 1:8, el amor y el afecto de Pablo, vamos a verlo aquí, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Adam Clark hace un paráfrasis de este pensamiento o esta idea de Pablo. Dice, llamo a Dios como testigo del fuerte afecto que les tengo por ustedes y de que los amo con el mismo tipo de amor con el que Cristo amó al mundo cuando dio su vida por él. Él les está diciendo a los hermanos en Filipos que tiene un tremendo amor por ellos. Diría el wash and wear, o ¿quién sería? Los polivoces. Hijazo de mi vidaza. ¿Cómo te quiero? Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Mira, que vuestro amor abunde más y más. Siempre tenemos la capacidad de amar más y más. B, en ciencia. ¿Qué quiere decir? En sabiduría, en la escritura, en lo que complace a Dios y en todo conocimiento. Algunas traducciones dicen en discernimiento, el ver con perspectiva futura lo que va a pasar. Que si hago esta decisión, tengo que ser sabio para pensar que si esto sucede, entonces esto va a suceder y después esto va a suceder. Eso es discernimiento, es revelación, es usar buen juicio y hacer buenas decisiones. Es lo que está pidiendo Pablo por la iglesia de Filipo. El amor verdadero es un amor que es libre de egoísmo, un amor que tiene bondad y tiene discernimiento. Es un amor que desea calidad y un significado profundo. Ese es el tipo de amor que puede impactar la vida de los demás, ¿sabes? Es el tipo de amor que yo quiero en mi vida y es el tipo de amor que Pablo quiere para los que están en la iglesia de Filipos. Vemos un corazón de un pastor. Pablo está orando por ellos, está pensando en ellos, está invirtiendo en su vida y está deseando lo mejor para ellos. Es el corazón de un pastor, pero a veces el pastor tiene que traer corrección. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y él te amará. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Como pastores queremos que hagas buenas decisiones y que obtengas sabiduría. Queremos que tu vida, que tus palabras, tus acciones se conviertan en un letrero que constantemente esté señalando hacia la cruz de Jesucristo. Versículo 10, aquí tenemos el porqué. Para que aprobéis lo mejor, lo excelente, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La sinceridad viene con arrepentimiento. Tienes que aprobar lo que es excelente, bueno y correcto, porque a veces, si no lo haces, es posible estar sinceramente equivocado. Él quiere que aprueben lo mejor.
Versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza a Dios. Para el cristiano el dar fruto siempre se relaciona con estar conectado a Jesús. Juan 15 nos habla de Jesús, que es la vid, y nosotros, o los discípulos, las ramas, la vid y los pámpanos. El pastor Guzik, David Guzik dice lo siguiente: Pablo era un hombre de un intelecto inmenso, pero también era un hombre con un gran corazón. Así que es importante tener un buen corazón. Juan le dice a sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué Jesús tendría que compartir esas palabras? Porque tenemos la propensidad al desánimo y a la tristeza. Y esto fue importante para los discípulos. Es probable que Jesús haya tenido la necesidad de decir esto, porque nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos la palabra de Dios una y otra vez, hasta que podemos internalizar esta verdad y hasta que la palabra de Dios se convierta en la verdad que reina en nuestro corazón. Y nos habla más fuerte que los gritos y las mentiras de Satanás. Lo digo una vez más. La palabra de Dios tiene que convertirse en la verdad que reina en nuestro corazón y nos habla más fuerte que los gritos de Satanás. Así que Pablo escribe, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Espero que esto sea algo emocionante para nosotros, algo que nos haga latir nuestro corazón más fuerte. Entonces vamos a poder ver más allá de nuestras circunstancias y nuestros problemas, sabiendo que Dios va a terminar y cumplir. Pablo dice, en mi pensamiento, en mi oración y en mi corazón, cuando se refiere a los de la iglesia de Filipo. ¿Sabes que tú estás en el pensamiento, en la oración y en el corazón de este pastor y de los pastores de aquí de esta iglesia? ¿Sabes que tú estás en el pensamiento de Dios, en la oración incluso de Jesucristo, y estás en su corazón? Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En aplicación los dejo con 3 puntos. Tú has sido herido en esta vida, así que ven a Jesús. Luego, sirve a los que están sufriendo también y dirígelos a Jesús. Recuerda que el que comenzó la buena obra en ti será fiel para cumplirla. No ha terminado de obrar en tu vida, así que sigue adelante. Ora por los demás. Da gracias por los cristianos que Dios ha puesto en tu vida. Sea de bendición para ellos. Mi oración es que la gracia de Dios y la paz de Dios abunde en tu vida. Y que el amor de Dios abunde en ti aún más y más, al igual que la sabiduría y discernimiento que proviene de Él, que con tus palabras y acciones honres y des gloria a nuestro Padre Celestial.